Hola amigos, bienvenidos al canal del analista indeseable. Como lo prometido es deuda, hoy continuamos con la segunda parte del razonamiento sobre si es justa o no la inclusión de Cuba en la lista de países auspiciadores del terrorismo. La dictadura cubana, no el pueblo cubano. Luego de una investigación a camisa quitada, como se dice en Cuba, continuamos exponiendo evidencias. En el razonamiento anterior, comenzamos a brindar una serie de evidencias cronológicas que demuestran que el tripandante jefe desde el mismo 1959, comenzó a tratar de expandir su esfera de influencia. En esta segunda parte, para seguir describiendo a dicha expansión, usaremos la misma palabra que él utilizaba para referirse a los Estados Unidos, hegemonía. El tripandante en jefe deseaba expandir su hegemonía socialista, recientemente establecida en la isla de Cuba. Quería llevarla a muchos otros lugares. Quería crear su propio imperio. Todo en nombre de los pobres y de los oprimidos. En fin, un auténtico cara dura. Y todo esto que conste, con el apoyo de sus amos, los dictadores de la difunta Unión Soviética, los cuales eran en verdad los que tiraban de sus hilos. De manera que continuamos con el razonamiento y esperemos que sigamos aprendiendo sobre todas estas evidencias que nunca nos dijeron en la escuela, ni aparecen en ningún libro de historia de Cuba. Evidencia 7. En los primeros años de la década de 1960, alrededor de 200 jóvenes izquierdistas peruanos recibieron entrenamiento guerrillero en Cuba. De acuerdo a la información recopilada para este razonamiento, todo indica que el grupo más numeroso estaba integrado por militantes del llamado Movimiento de Izquierda Revolucionaria, un grupo desertor de las filas de otra organización izquierdista. Igualmente habían disidentes del Partido Comunista de Perú, que luego decidieron autodenominarse Ejército de Liberación Nacional. Una buena parte de estos individuos regresaron luego al Perú, donde comenzaron a operar por separado en 1965, realizando ataques y actos violentos en diversas partes del país y a la población civil, sobre todo en poblados rurales y algunas ciudades. El gobierno constitucional peruano de entonces, al mando del presidente Fernando Belaúnde, realizó un despliegue muy amplio de fuerzas. Esos primeros focos de insurgencia guerrillera fueron liquidados en solamente un año, llegando a declararse misión cumplida. Evidencia 8. El día 3 de octubre de 1960, el presidente de Guatemala, Miguel Ydígoras Fuentes, hizo público un comunicado en el que informó que la Fuerza Aérea Guatemalteca había detectado y atacado a una embarcación cubana que estaba desembarcando armas en la costa atlántica del país. Unas 3 semanas más tarde, el ya mencionado gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes denunció la existencia de un plan orquestado por el tripandante en jefe para invadir a Guatemala, usando la frontera con Honduras. Aseguraba que la operación iba a ser realizada por una fuerza de unos 200 hombres, los cuales fueron entrenados en La Habana. Al mes siguiente, se produjo un levantamiento militar en las localidades de Zacapa y Puerto Barrios, en el que participó el teniente Marco John Sosa, quien tenía contactos demostrados con el tripandante en jefe en Cuba. Se pudo comprobar que hubo aviones de la Fuerza Aérea Cubana aprovisionando a los guerrilleros. Mientras en Honduras había sido descubierta una columna de hombres armados liderados por oficiales cubanos. Los mismos buscaban infiltrarse en Guatemala y dar apoyo a los rebeldes. El alzamiento fue sofocado por el gobierno de Guatemala y luego exigió a la OEA tomar medidas contra el tripandante en jefe en Cuba. Evidencia 9. La influencia y el apoyo de Cuba se ha visto muy claro y evidente en el origen del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. El primer germen de este grupo abiertamente violento y terrorista, lo constituyó la Brigada Pro Liberación José Antonio Galán, la cual fue creada en Cuba por 6 jóvenes estudiantes colombianos que viajaron a La Habana con becas facilitadas con maliciosa intención por el desgobierno del tripandante en jefe. 2 años más tarde, en 1964, con unos 18 guerrilleros se crea oficialmente el ELN. De acuerdo a algunos investigadores, luego de un tiempo, el ELN se convirtió en un movimiento con sus propios planes y que no dependía directamente del control del tripandante en jefe. Sin embargo, siempre han recibido apoyo material del desgobierno de la isla de Cuba. De acuerdo a un artículo consultado para este razonamiento, literalmente se dice que, en la conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, realizada en La Habana en agosto de 1967, representantes del ELN recibieron la promesa de armas cubanas suficientes para dotar a 500 campesinos que ellos habían organizado en el oriente de Colombia. Fin de la cita. Varias décadas más tarde, para ser exactos, en marzo de 1981, el gobierno del presidente colombiano por aquellos días, Julio César Turbay, declaró que su país rompía oficialmente relaciones diplomáticas con Cuba.
Los motivos fueron que el gobierno del tripandante en jefe estaba activamente apoyando un desembarco de armas y combatientes del movimiento guerrillero M-19 en la costa pacífica colombiana. Para ser exactos, en el departamento del Chocó. Obviamente, desde La Habana lo negaron todo, como buenos caraduras. De todas formas, el desembarco fue un fracaso. El ejército colombiano pudo interceptar exitosamente a los guerrilleros en la zona selvática del Chocó, muy poco tiempo después de haber llegado a la costa. A pesar de estas victorias sobre los individuos entrenados en Cuba, las FARC y el ELN han continuado sembrando violencia en la bella tierra colombiana. Sus relaciones con la dictadura cubana se mantienen y no parece que se distancien. No hay que olvidar que los jefes de estos grupos violentos y terroristas fueron entrenados en La Habana, llegando incluso los guerrilleros heridos de gravedad durante los combates y actos de terrorismo cometidos por ellos, a ser transportados secretamente a Cuba para tratamiento médico. Han recibido cirugías complejas, curas avanzadas, entre otras formas de apoyo. Evidencia 10. Cuando los sandinistas tomaron el poder por la fuerza en la Nicaragua de 1979, se crearon las bases para que el tripandante en jefe tratara de crear violencia y caos para tratar de desestabilizar a El Salvador. El tripandante trató de usar otra manera menos obvia. En vez de enviar militares cubanos abiertamente, o a la cara, dicho en buen cubano, lo hizo con asesoría y apoyo material. De acuerdo a fuentes consultadas, el tripandante en jefe hizo de todo para sembrar violencia y caos en El Salvador. Cito. Un informe desclasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos, de 1981 atribuye a Fidel Castro y al gobierno cubano el haber jugado un papel central en promover la unificación de los grupos guerrilleros salvadoreños, cuyos líderes se habrían reunido en La Habana en mayo de 1980, así como en la entrega encubierta de casi 200 toneladas de armamento que sirvieron para preparar la ofensiva general que lanzaron estos grupos en enero de 1981. Según el gobierno estadounidense, antes de septiembre de 1980 los grupos guerrilleros salvadoreños estaban mal armados y mal coordinados. Pero para enero de 1981, cuando lanzaron la ofensiva, disponían de un impresionante arsenal de armas modernas. Fin de la cita. El tripandante en jefe nunca pudo lograr nada tangible en El Salvador. Dios, el karma o la justicia del universo hicieron que fuera de esa manera. Hasta el punto que en el año 2000, durante la 10ª Cumbre Iberoamericana en Panamá, el presidente de El Salvador por aquellos días, Francisco Flores, implicó al tripandante en jefe en la muerte de miles de salvadoreños durante la guerra civil de su país, entre 1980 y 1992. Evidencia 11. La enfermera Guevara en 1966, viajó incógnito a Bolivia para iniciar un grupito guerrillero en ese país. Le acompañaron unos 25 militares cubanos. La aventurita duró pocos meses. Los guerrilleritos se vieron huyendo constantemente del ejército boliviano. Hacia octubre de 1967, cuando Guevara fue capturado y ejecutado, ya el grupo estaba aniquilado en su totalidad. Ya para el final de la década, las intervenciones cubanas en América Latina disminuyeron en intensidad. Todo esto sin contar que igualmente en los años 60, antes del fiasco de 1967 en Bolivia, la enfermera Guevara, siguiendo órdenes del tripandante en jefe, trató infructuosamente de sembrar de guerrillas y violencia en todo el Congo y otras partes de África. Es bien sabido su final en Bolivia y lo que estaba haciendo en aquel país cuando la muerte hizo su trabajo. Sobre la guerrilla salvadoreña, la guerrilla nicaragüense y la guerrilla guatemalteca, este humilde servidor recuerda claramente las imágenes que de estas eran transmitidas en la llamada Revista de la Mañana y en el NTV, el noticiero que se transmite a las 8 de la noche en Cuba. En dichas imágenes se veían a los guerrilleros con fusiles AK-47 y fusiles AKM, de fabricación soviética. Todo aquel que escuche esto y recuerde, sabe que no estoy mintiendo en los planteamientos que estoy haciendo. Solamente queda usar la lógica con respecto a este punto. ¿De dónde esas guerrillas sacaron armamento soviético? Esto sugiere que además del entrenamiento que la dictadura cubana brindó a los jefes y líderes de todas esas guerrillas, cabe la posibilidad de que también haya suministrado armas. Amigos, amigas y amigues, si en verdad posees el don del sentido común, ya puedes suponer que el tripandante en jefe y sus secuaces no han sido muy amistosos con el mundo. Han tratado de esparcir violencia y terror en nombre de la liberación. Como quiera que se vea, invasión es injerencia. Si bien el tripandante en jefe en algunos de esos lugares atacados por sus secuaces, como por ejemplo República Dominicana y Haití, veía a los dictadores de esos mismos países como una amenaza, ellos no habían realizado ningún movimiento invasor ni violento en contra de su involución socialista, ni habían tomado ninguna acción física contra la misma. Y si hubiera sido de esa forma, no es motivo para generar terror ni violencia.
En Haití y en República Dominicana sí existían dictadores y eran de los que podemos denominar como dictadores de derecha. Aunque no es descabellado que el tripandante en jefe los viera como una potencial amenaza, aunque no hicieron nada en su contra antes de los ataques enviados por él. En los demás países en los que trató de fomentar y promover la violencia, no existía ningún motivo razonable para realizar todas esas acciones, que conceptualmente, pueden ser consideradas como fomento y promoción del terrorismo internacional. La única excusa o el único motivo que en nuestra modesta opinión, pudiera explicar toda esa racha de tratar de expandir grupos guerrilleros y grupos clandestinos, ejecutando acciones violentas en montes, selvas y ciudades de todo el Caribe y América Latina, pudo ser, en complicidad y coordinación con sus amos en la difunta Unión Soviética, expandir a como diera lugar su esfera de influencia y su hegemonía, poder expandir el imperio socialista. La estrategia de exportación del socialismo no le funcionó en la mayoría de los casos. Cabe preguntarse, ¿de dónde el tripandante y sus secuaces sacaron los recursos para financiar a tantas guerrillas? La respuesta: del pueblo cubano, y lo hicieron con escasez, apagones, limitaciones materiales extremas, miseria y mentiras, toneladas de mentiras, y manipulación. El pueblo cubano apretando el cinto y el cubano de a pie viviendo mal, aguantando y aguantando. Todo para alimentar, vestir, calzar, transportar, etc. a los guerrilleros que iban a pelear por el tripandante en jefe y para el tripandante en jefe. Con todas las evidencias que hemos brindado en estos dos razonamientos, creo que hasta para el más escéptico y hasta para el más revolucionario, si en verdad se abre a la honestidad, no pueden protestar por la inclusión del gobierno cubano en la lista de países auspiciadores del terrorismo. Estas acciones violentas y estas invasiones, que incluían entrenamiento militar, apertrechamiento de los guerrilleros invasores e incluso, asistencia médica. En el caso específico de las guerrillas colombianas, son de sobra evidencias claras e irrebatibles de que el gobierno cubano se merece estar en esa lista de países que promueven el terrorismo. El gobierno cubano, no el pueblo cubano. Existe una diferencia. Queridos amigos, amigas y amigues, les hemos brindado 11 evidencias, 11 hechos. La lista de pruebas sobre la injerencia socialista es mucho más larga. No les hablamos sobre los 500 soldados cubanos enviados a pelear contra Israel, y del lado de los invasores árabes en la Guerra de los 6 días, en 1967. Y un montón de otros hechos. No tratamos de convencerte, tratamos de que te dé cuenta por tu propia cabeza. En estos dos últimos razonamientos mostramos 11 pruebas que sustentan que el gobierno dictatorial cubano debe y merece estar en la lista de países auspiciadores del terrorismo. Un adagio del mundo de la investigación propone que lo que sucede una vez, puede ser accidental. Lo que sucede 2 veces, puede ser una coincidencia. Y lo que sucede 3 veces, constituye un patrón o tendencia. Te mostramos solamente 11 de las veces que ha ocurrido. Guste a quien le guste y pese a quien le pese, no deja de ser verdad. Si llegaste hasta aquí y no te ha gustado el razonamiento, muchas gracias. Deseamos que tengas un disfuncional y manipulado día. Si te ha gustado, muchas gracias. Deseamos que tengas un maravilloso día y si puedes, comparte lo que aprendiste con nuestros razonamientos. Que todos tengamos una Cuba libre.